Hola, hola a todos, que sean estas palabras de Nishmat de mi Rebbe Rav Meir Alevi ben Rav Yitzhak Zev Alevi Soloveitchik Zecher Tzadik Bekadosh Libraja. Hoy se cumple su séptimo Yortzeit. Falleció un día como hoy, hace 7 años, en Jerusalén, en el hospital Shaare Tzedek. Y quisiera decir un poco, unas palabras, transmitir un poquito lo que viví yo siendo su alumno, y que sean las palabras de Nishmato. Yo llegué a Israel, tenía yo 20 no, tenía yo 21 años y llegué a estudiar con él. Los shiurim eran en su casa, la yeshiva era un midrash que rentábamos, él rentaba un midrash en Geula, ahí era la yeshiva, pero todo lo que era shiurim y derashot, sijot y eso era en su casa. Él, todo el tiempo que yo estuve en la yeshiva, solo lo vi en el midrash de la yeshiva una vez. Solo una vez, siempre todo era en su casa. Ahorita algo que destacaba, que siento yo que es lo que más era de las cosas que más destacaban, que más caracterizaban, que más formaban la experiencia de estudiar con él, era el trato a los alumnos, el cómo trataba a los alumnos. Él, solo un poquito de background para saber de quién estamos hablando. Él era hijo del Brisker Rov. Él nació en la ciudad de Brisk antes de la Segunda Guerra Mundial. Él creció, él conoció a Rav Chaim Oizer, conoció a muchísimos Gdolim de Europa, del Dor anterior. Él era el hijo chico del Brisker Rov, el hijo más chico del Brisker Rov. Se escapó de la guerra junto con su papá, toda una historia muy larga, cómo se salvaron del holocausto. Llegó a Eretz Israel, era todavía un niño, entró a la escuela en Jerusalén y creció entre Talmidei Jamim enormes. Creció con musagim, conceptos de grandeza, estándares de Yahadut, estándares de Torah muy altos, muy elevados. Él creció con gente que él mismo, Shas, Gemarot, Alajá, por ejemplo, solo para entender, para un poquito darnos noción de lo que es vivir la Torah de esos niveles, cada paso y paso del día lo tenían exactamente según la halajá. Cada paso del día, y no solo según la halajá cómo se tiene que hacer, también cómo se hace de la mejor manera. Y también qué opinaba su papá al respecto. Y cada perashá en la Torah tenía divrei Torah de su papá. Y cada gemara, cada sugía que estudiábamos, mencionaba a su papá, al Brisker Rov. Todo. Tenía shefa de Torah. O sea, era mamash. Cada paso y paso, Torah. Niveles muy, muy altos, no nos podemos imaginar. Y llegaban bajurim americanos, yo, aunque soy mexicano, pero vine con bajurim americanos de Estados Unidos. La cultura de Estados Unidos no es igual, no es la misma cultura de Brisk, de vivir una vida de Torah, de vivir una vida apegados a Kadosh Baruj Hu. Es un poco diferente, sí, vivimos una vida. También estudiamos Torah, pero también nos gusta el americano a veces, el béisbol, más o menos. No todos, algunos sí, algunos más, algunos menos. Y los musagim, o sea, yo pensando, llega un bajur, para él somos menos que Amaretz. O sea, ¿qué sabes? Una maseje, ¿sabes? Ni siquiera, me acuerdo, me recuerda. Bueno, ¿qué sabes? Una maseje, ni siquiera. Estamos hablando de gente que, para entender, él era el hijo chico del Brisker Rov. El hijo grande del Brisker Rov se llamaba Rav Berel Soloveitchik. Rav Berel Soloveitchik era el que fundó la yeshiva de Brisk. En la casa del Brisker Rov fundó la yeshiva de Brisk. La yeshiva de Brisk, la yeshiva grande, hoy en día tiene como 500 alumnos, más o menos, algo así. Muy, muy grande. Son 4 pisos de Midrashim. Muy grande la yeshiva. Sobre la casa del Brisker Rov. Yo entré ahí, entras a un cuartito y ves ahí la cama del Brisker Rov, ahí está todavía. Hoy en día la dirige su hijo, Rav Avrom Yoshua, sobrino de Rav Meir.
Mi mashgiach de la yeshiva donde yo estudié, el mashgiach de Pseik, él estudió con Rav Berel en Brisk. Y nos contó que cuando él llegó allá a la yeshiva, Rav Berel le preguntó, ¿ya acabaste Noshim Nezikim? Todo Seder Nashim, todo Seder Nezikim de Gemara, ¿ya lo acabaste? ¿Ya te lo sabes? Le dijo, me falta una masejet. Creo que era Ketubot, me falta Ketubot. Dijo, ok, entonces vas a entrar a la yeshiva, pero en Seder Sheni, en la tarde, en vez de estudiar Kochim, en vez de estudiar Kochim, Korbanot, en vez de estudiar Kochim con todos, vas a estudiar Ketubot hasta que la termines y después ya te integras a Kochim. O sea, eran niveles de abarcar un tercio del Shas. ¿Quieres entrar a la yeshiva? Ya estudiaste Noshim Nezikim y de repente llegamos nosotros, apenas una masejet, apenas un poquito sabemos estudiar. Somos amaratzot, totales. Nos sentíamos importantísimos. Nos sentíamos lo máximo en su casa. No solo nos sentíamos lo máximo, habían alumnos que eran mucho más grandes. Llevaba 40 años dando shiurim. Tenía alumnos que podrían ser, sí, podrían haber sido mi papá fácil. Y cuando estábamos con el Rebbe, así lo llamamos, el Rebbe, alguien me dijo, cuando llegué ahí, me dijo, vas a entender por qué lo llamas el Rebbe. No se llama el Rosh Hashiva, se llama el Rebbe, así lo llamábamos. Todos lo llamaban, de Rebbe. Cuando estábamos con el Rebbe, no se sentía, nos sentíamos como que somos todos de la misma clase. El señor de 45 años, que ya tienen, de 50 años, que ya tiene nietos, venía al shiur de Humash, y yo, un bajur de Estados Unidos recién llegado, nos sentábamos juntos a escuchar el shiur. Y se sentía una amistad, y no te veían como que, tú que, no, somos de la misma clase. Como que había una argashá, un sentimiento de compañerismo, de hermandad. Yo lo veo, si hay algo bueno en Or Barak, de amistad, de compañerismo así, es porque algo aprendí de ahí. Me meto un trato, otra cosa muy importante que había en su casa, siempre, siempre, siempre había un ambiente feliz. Siempre. Tú entrabas a casa de Ramírez Soloveitchik, un gaón, un gadol batorak, todo estaba medido, pero medidísimo. Pues cerró la puerta. Todo estaba medidísimo, calculadísimo, no había cosas extra, no había pérdidas de tiempo, las cosas, el kashrut ahí era un nivel, por ejemplo, no compraban carne en la tienda, ni con el mejor Excel, no compraban carne en la tienda, para comer carne iban a la shejitá, escogían el shojet que va a hacer shejitá a sus pollos, dice, a él lo conozco que es buen shojet, él va a hacer shejitá a mis pollos, los llevaban a la casa, le hacían melijá. Un nivel de personalización, ¿sí? Lehavdil, nosotros entendemos ese nivel de personalización en cosas materiales. Yo no compro mis camisas en la tienda, yo las mando a hacer. Hay gente así. Allá era un nivel de personalización cuando llega a Kashrut. Comprar pollos en la tienda, ¿cómo crees? Tienes que saber quién es el chojet, tienes que checar que todo esté de la mejor manera, así. Eran niveles impresionantes. Y con todo y todo llegabas a su casa y te sentías bienvenido, sentías una alegría. Siempre toda la gente que estaba ahí tenía una sonrisa. Siempre, siempre, siempre. A mí personalmente se preocupaba por sus alumnos. A mí cuando llegué al principio, entonces yo estaba emocionado. Terminando cada shiur le hacía una pregunta. ¿Cómo era hacerle preguntas? El shiur era en la sala. Era un cuarto como desde el librero hasta acá. Hasta acá. Era la sala. Y más o menos de acá hasta donde está la cámara. Esa era la sala comedor. No había sala. El comedor. Una mesa como la de allá, en medio. Y había un poquito de espacio alrededor de la mesa. Ahí era el shiur. Cuando yo llegué a la yeshiva no había lugar en el comedor para todos. Yo me paraba en su recámara. Su recámara era como, aquí termina el comedor, de ese lado había un balcón, del otro lado la recámara, se abrían dos puertas y era la recámara. En su recámara yo escuchaba shiur. Recién llegado, entras a la recámara, me sentí en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Así, parado, escuchando, escribiendo en un cuaderno. Y terminando el shiur, entonces él se iba a su recámara y entraban los bajurim a preguntar.
Entraba yo a preguntar y hacía preguntas cada shiur. Un día me ve en la puerta que estoy entrando a preguntar y dice, "In Molavoch", una vez a la semana. Y yo me quedé como que, ¿qué pasó? ¿Ya no le caí bien? Y con una sonrisa me dice, sollst du lernen zu allein trachten, para que aprendas a pensar solito. Tienes que aprender a pensar solito. Y fue la primera vez como que, está trabajando conmigo. O sea, no es un Rav que viene, da shiur y se va. Está pensando en sus alumnos y está viendo qué necesita él. Él pregunta bien, pero tiene que no preguntar tanto, que empieza a pensar solito. Y era eso, trabajar con sus alumnos. Su hermano, Zecher Tzadik Libraja, Rav David Soloveitchik, tuve muy poquito kesher con él, pero lo conocí. Entonces, solo para que entendamos cómo es la cosa allá. Una vez había un bajur que quería entrar a su yeshiva, de Rav David. Tenía otra yeshiva. Y le dijo, no hay lugar en la yeshiva. Dijo, bueno, jajam, ok, no hay lugar. ¿Le molesta que estudie yo en el Midrash con una jabruta? Le dijo, no. Ok. ¿Le molesta que coma yo en el comedor? Dice, no. ¿Le molesta que entre al shiur? Dice, no. Está bien. Entonces le preguntó, entonces, ¿por qué no hay lugar? Igual no había dormitorio. Ahí se rentaba un departamento, rentábamos cada quien, también con Rav Meir. No había dormitorio, rentabas un departamentito, ahí de Bajurim, la pasábamos bomba, y estudiábamos en la yeshiva. Dice, entonces, ¿de qué no hay lugar? Le dice, no puedo rezar por él. O sea, recibir a un alumno a la yeshiva significa de que me lo estoy tomando encima de mis hombros. Significa que lo tengo en mi corazón. Así como Aarón Cohen tenía el Hoshen y tenía los nombres de los Shevatim y lleva sus nombres con ellos a donde sea, cuando entra a hacer Ketoret, lleva a Am Israel en su corazón, a Libó. Así llevaba. Tengo un alumno, es una responsabilidad. Tengo que rezar por él. Dice, no tengo lugar ahorita. Pero a ver, en el Midrash hay lugar, en el comedor hay lugar y en el Shiur hay lugar. ¿Cómo que no hay lugar? Sí, pero yo ya no lo puedo tener conmigo, no tengo lugar. Es más allá, tener un bajur no es solamente darle de comer y que escuche Shiurim. Tener un bajur es tenerlo, pensar, hacer. En, eh, en una ocasión, y eso mamás me marcó muchísimo, entonces yo estuve de bajur un año y medio, y después me iba a venir a México, no sabía dónde iba a ir, para buscar shidduch, ¿sí? Para casarme. Y le dije a Rav Meir, bueno, me despido y ya me voy. Dice, bueno, que tengas mucha tzlajá, etcétera. Y estaba sentado, me senté con él. Era muy amigable, le gustaba que hablen con él así, no, sí, pero sí hablaba. Y le dije, siento yo que como Akarat Tov debería de ser de que se cumpla conmigo lo que dice la Gemara o la Mishnah, no me acuerdo. Dice, ¿qué es Kiddush Hashem? Kiddush Hashem es cuando una persona estudia Torah. Umasau matano benachat imabriot. Y trata bien a las personas. ¿Qué dice la gente sobre él? Ashre aviv shelimdo Torah, ashre rabo shelimdo Torah. Bienaventurado su papá que le enseñó Torah, bienaventurado su jajam que le enseñó Torah. Miren esta persona que estudió Torah, miren qué bonito se comporta. Entonces yo pensé que dije algo inteligente, le está diciendo, como a Karata Tov, yo voy a ser un alumno ejemplar, que todo el mundo diga, bienaventurado Rav Meir que tiene un alumno así. Dice, el Akarata Tov más grande tuyo es que regreses acá, que, que trates de regresar, que después de la boda regreses a estudiar acá. Dije, ¿por qué? ¿Eso por qué? Me dice, porque aquí estás creciendo. ¿No es así? Me dice, no, ¿verdad que sí? Dije, sí. Y ya. Y entendí, capté, me estaba diciendo, lo que yo hago contigo, ¿para qué crees que lo estoy haciendo? Para que llegues a México y la gente sepa que existe Ramírez Soloveitchik y que tiene una yeshiva y que tiene buenos alumnos. No, lo estoy haciendo para que tú crezcas. De Akarata Tov para mí sigue creciendo. Esa es el Akarata Tov. El Akarata Tov es que sigas creciendo. Esa es el Akarata Tov.
en los shiurim, la manera de estudiar en general, era una manera muy amitit. Muchas veces había afilu gente bajurim que no iban a su yeshiva porque era seco. ¿Qué significa seco? No había así vortim demasiado gishmak y una kushia y un tirutz y machloket y el shitato. Muy amití, muy real. Hacía una kushia, lo dije hoy a Yosef, hacía una kushia y la mayoría de las veces se quedaba en Tzarichion. Decía, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Y así era, la palabra más común era decir ich weiß nicht. ¿Qué significa ich weiß nicht en Yiddish? Ich es yo, weiß nicht. Don't know. No sé. No sé significa. Hasta que encontré la Gemara dice, lemod atzmecha lomar en yodea. Una persona tiene que enseñarse a sí mismo a decir no sé. Y después con el tiempo capté. Si tú tienes una pregunta y la contestas, cuando tienes una pregunta, te molesta. Y es una molestia. Crea un desconfort. Y hay una necesidad de contestar para tranquilizarse. Si la contestas, ¿qué pasa? Ya, te calmaste. Pero puede ser que es el peor tirut. Es la peor respuesta del mundo, porque ahorita tienes el ajat, lo primero que te ocurra a la cabeza lo contestas, es el peor tirut. Mejor di ich weiß nicht, no sé, quédate con la pregunta, algún día vas a tener una buena respuesta. Y así siempre, ich weiß nicht, una manera muy real, para entender qué tan real. Una vez estaba enfermo, se sentía mal, y yo quería hacer una pregunta, tenía una pregunta que le quería hacer, entonces fui a su casa, subo, me recibe, que así, mamás me recibía, me sentía tan bienvenido, me recibe, me dice, oh, llegaste, se sentía el mal, tenía una infección, tenía calentura, así. Me dice, siéntate, di Teilim por mí. Yo estaba como que, yo voy a decir Teilim por él, estoy ahí sentado, y él esperando, di Teilim. Dije, pues está bien, digo, empecé a decir Teilim para su refuah shlema. Entonces, ya eso, ya lo cambia uno. O sea, él de verdad está valorando mi Teilim, cree que mi Teilim lo puede ayudar. Me dio hashivut, está bien. Después platiqué con él, así, y le dije un vort, le dije, refuah shlema, le dije, en la tfilá, en la amidad decimos, Refaenu Hashem venerafe. ¿Por qué la repetición? Hashem, cúranos y nos vamos a curar. ¿Por qué la repetición? Entonces, eso viene de un pasuk en Irmía, que Irmía dice, Refaeni Hashem venerafe. Significa, explícanos Mefarshim, cúrame Hashem, y solo si tú me curas me voy a curar. Cúrame Hashem, porque entonces me voy a curar. Si tú no me curas, no hay manera que me cure. Refaeni Hashem, y entonces voy a leer a P. Después seguimos, ¿qué decimos? Veale refuah shlema. ועליה רוחה ומרפא לכל תחלואנו ולכל מכותנו ולכל מכאובנו, ¿no? Y otra vez, ya dijiste Refaenu Hashem venerafe. ¿Por qué repites? Los Ashkenazim dice ועליה רפואה שלמה לכל מכותנו. Ya dijiste Refaenu Hashem venerafe. ¿Por qué repites? Y que haya refuah shlema a todos nuestros golpes. Entonces le dije, el Ibn Ezra sostiene en el Humash sobre el pasuk verrapo y erapé, que una persona tiene que pagar. Cuando una persona daña al otro, tiene que pagar el doctor. De ahí aprenden Jajamim, Mikan Shelitna Reshut la Rofel Rapot. De aquí que una persona tiene permitido de ir al doctor a curarse. Entonces dice el Ibn Ezra, ¿sabes cuándo una persona tiene permiso de ir al doctor? Solo cuando es un golpe. Cuando es algo externo, que una persona te hizo una enfermedad, puedes ir al doctor que te cure. Si un humano te causó daño, puedes ir con un humano que te cure. Pero cuando es una enfermedad que la mandó Hashem, asur ir al doctor. Mapitón va a salir al doctor. Si Hashem dio la enfermedad, pues pide a Hashem que la quite. Así dice el Ibn Ezra. Hay más Rishonim que tienen así. Una ocasión, el hermano de Rav Chaim Volozhin estaba enfermo y llegó a visitarlo, no sé si el Gaón de Vilna o Rav Chaim Volozhin, y vio que había un doctor. Le dice, Male Rofe bebet iré Hashem. ¿Qué hace un doctor en casa de alguien que temeroso a Kadosh Baruj Hu? Había tzadikim que se comportaban de esa manera. Entonces le dije, pues está buenísimo el Refaenu. Refaeni Hashem verafe, cúrame Hashem y solo entonces me voy a curar. Es cuando es una enfermedad dada por Hashem. Que solo si Hashem nos cura, nos podemos curar, porque no se puede ir al doctor. Y después decimos, Veale refuah shelema lechol makotenu, como dicen los Ashkenazim, o lechol machoven, todos nuestros dolores, nuestros golpes.
Que haya refuah shlema, eso es, afilo, que podemos ir al doctor, pero Hashem, tú causa que sea una recuperación por completo. Está precioso el pirush. Le gustó también a él. Precioso, le dije el pirush. Pero luego me dice, no, no está bien el pirush. Dije, ¿por qué no? Me dice, ¿quién hace como el Ibn Ezra? ¿Quién se comporta así? Que tú no vas al doctor, yo no voy al doctor. Vamos al doctor, ¿qué estás diciendo? Yo no entendí, ¿y qué tiene que ver que vamos al doctor? Esto deja de ser un pirush bueno, el Ibn Ezra lo sigue diciendo. Entonces puede ser un pirush bonito, ¿qué tiene de malo? Pero mamás no lo aceptó. No era stam de que una kushia, no lo aceptó, me dice, no, no se puede decir ese pirush. Y no entendí, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no es buen pirush? Hasta que capté. Decir pirushim sobre la tfila significa que eso es lo que piensas cuando rezas. No se dice pirushim en el aire. Un pirush no es un vort, no es algo bonito. Un pirush es una verdad, es una realidad, es algo que vives de esa manera. Por eso no puedes decir un pirush en la tfila si no vives así. Estás rezando, estás diciendo algo. Pues no es... y así la midat emet, la midat de la verdad y el hashivut. Pasó más de una vez que le hice una shelah o hablé con él a un Dvar Torah y sus hijos no les pareció tanto así, como que sus hijos estaban como que no les gustó. Una vez, una ocasión, estaba yo hablando con su hijo, después de su shiur en Seudah Shlishit daba shiur de Humash. Shiur de Humash duraba como una hora, más o menos. Era la experiencia. Era como les dije, el comedor de este tamaño. Se amontonaban ahí alrededor de 100 personas o más. En el invierno de Jerusalén, que te congelabas, te sofocabas allá adentro. Y eso que estaban las puertas del balcón abiertas de par en par. En el verano, ni hablar, Bar Minan. Salías afuera y sentías que estaba el aire prendido. Como el calor de Jerusalén, el calor de medio verano. Sí, pero comparado con adentro, llegaron gente a desmayarse. Un calor impresionante, pero muchísimas personas, y primero había canciones, cantaba canciones Hasidim, en Seudah Shlishit. Una vez le preguntaban por qué canta canciones de Hasidim, dice, para que la gente venga, le gustaban las canciones. Y entonces, después de Shiur de Humash, estaba yo hablando con uno de sus hijos, Rav Yehiel, que hoy en día tiene también yeshiva. Estaba hablando con él, y le dije a un Dvar Torah, me dice, no sé, sí, no sé. Y luego sale el Rebbe, y me ve que está hablando con su hijo. Me dice, ¿qué le dijiste? ¿Qué le estabas diciendo? O sea, quiero escuchar, ¿qué dije? Está la anavá, después les platico un punto más de la anavá. Y le dije lo que le dije. Escuchó y ya se siguió a la cocina. Después entró su otro hijo, Rav Chaim, entra a la cocina. Después me dice, le gustó mucho a mi papá lo que dijiste, que sepas, le gustó mucho. Dijo que piensas derecho. Y era un gusto, mamás, o sea, alguien que cree en ti, que te apoya. Él, por ejemplo, es algo que ojalá lo logremos instaurar, hay que tratar de hacerlo. Él daba jaluque. Jaluque significa repartición. Cada Rosh Hodesh repartía dinero a los abrejim, y el hidush era también a los bajurim. Decía que un bajur no necesita dinero. Un bajur también necesita dinero. Los repartía, los bajurim también repartía cada Rosh Hodesh. Ahorita, de su anavá, en una ocasión, yo me había comprado un coche y le ofrecí un aventón, le ofrecí llevarlo a una boda. Me dice, ok, está bien, ¿a qué hora pasas? Esto, el otro. Era una carcacha, un coche viejísimo, todo feo, despintado. Pero eso es lo que había, ¿qué hago? Estaba feliz de la vida. Mamás me agradeció. Yo, para mí es mi zehut de llevarlo, un rab de su categoría, de llevarlo a una boda. Está bien, tenía más de 80 años. Lo llevo a la boda. En eso, estamos en la boda y a la mitad del baile estamos bailando. Y en eso, a la mitad, así, en lo que doy la vuelta, él estaba sentado y había gente bailando alrededor de él. Y lo saludo. Le dije así, a la mitad de la boda, pues lo veo, lo saludo. Él pensó que yo me refiero que ya me quiero ir. Al instante, se paró y empezó a caminar para afuera. Bergamo me trajo y ya se quiere ir, pues ya me tengo que ir.
Me traumé su anavá. ¿Cómo que él me trajo? Normalmente, aguántame, todavía no me quiero ir, espérate, todavía hay tiempo, etcétera. Nada. Cuando nació mi hijo Jacob, lo invité a hacer sandak. Quería que él sea sandak. Justo mi papá no iba a estar en Israel. Mi papá me dijo, invítalo, dale a él. Lo invité a hacer sandak. Yo sentí de que él me está haciendo el favor a mí, ¿no? Que me iba a decir, bueno, a ver si puedo, déjame checar el día, la hora. Dije, quería saber si el Rebbe puede ser sandak. Y con una anavá, con un pashtut, se me queda viendo y me dice, pues si tú quieres. Como que es un honor para él, que lo estoy dando sandakaut. Si tú quieres, acepto. O sea, que yo le doy el zehut a él. Mamás, una anavá, un pashtut, bemakom gadluto, shama taruan anvetanuto. Por último, para terminar, solo quiero decir de que mi tefilá es, todos ustedes, Bezrat Hashem, va a llegar el día que se van a ir, algunos se van a ir este año, algunos se van a ir el año que entra, van a ir algunos van a ir a yeshivot, van a buscar una yeshiva, van a encontrar Bezrat Hashem. Siento que lo más importante que uno tiene que buscar es un Rav. Más que una yeshiva, es un Rav. Una vez llegó una persona con el Brisker Rov, le dijo, abrí una yeshiva, como que me merezco más alto, ¿no? A mí dice Rosh Yeshiva, dice, más alto. ¿Se me puede dar un consejo? Le dice, sí, claro. No juegues, no hagas el error de los niños. ¿Cuál es el error de los niños? Dice, mira, los niños juegan al tren, ¿has visto? Ponen sillas, se sientan. Hay un niño que hace pu, otro niño pasa, reparte comida, otro niño vende boletos. Tienen todo el tren armadísimo. ¿Cuál es el error de los niños? Dice el Brisker Rov, el mahut, la esencia de un tren es que lleva al pasajero del punto A punto B. Todo lo demás, la comida, el pupú, las sillas, los boletos, todo lo demás es para facilitar, para que sea más cómodo, para que esté mejor, para que sea más eficiente, lo que es la esencia del tren, llevarlo de un punto a otro punto. Si los niños tienen todo, menos lo que es el tren, llevarte de un lugar al otro. Dice lo mismo, una yeshiva, la esencia de una yeshiva es que agarra al bajur y lo lleva de un punto, cuando entró, y crece y sale otra persona, sale que aprendió, mejoró, creció. Todo lo que está alrededor es solo ejetimse, es solo para llegar a eso. El dormitorio y la comida y los horarios y todo lo demás es solo para eso. Dice, no hagas el error de los niños, a veces está todo perfecto. Todo. Hay comida de lujo, y hay comedor, y hay midrash, y hay horarios, y hay rabanim, y hay puestos, y hay sueldos, y hay todo hay. Pero lo único que falta es la esencia, que la gente crezca, que la gente vaya de un punto al otro. La yeshiva de Ramírez y Juan Ibrahá no tenía nada del juego de los niños. No había ni dormitorio, ni comidas, ni midrash, apenas rentábamos un midrash, pero eso sí había una preocupación real y sincera porque la gente crezca. Y ir de que todos ustedes, cuando vayan a Israel, a Estados Unidos, no sé, que vayan, que encuentren eso, un lugar donde crezcan ustedes, donde el enfoque sea en el Bajur. Baruch Hashem, si algo logramos hacer en Orbará, que es en parte, gran parte de lo que aprendí de Elías, Zichro Baruch, que sea Melitz Yosher todos nosotros, Zichrono Yagen Alenu, amén.